el gobierno que tenemos actualmente, el gobierno de Petro, es un gobierno que representa una alianza muy sui generis que solamente se ha dado en Colombia, que es el narcocomunismo. Como sociedad y como grupos políticos no fuimos capaces de conservar la democracia, porque lo que tenemos hoy en día no es democracia. En esa campaña nosotros sí vimos cosas que nos parecieron raras del lado de Petro, dineros raros y todo eso, de dónde salía la plata que tenían y que ellos estaban gastando en el otro lado. No sé, o sea, ahí hubo muchas cosas que sabíamos que se manejaban en efectivo cuando nosotros no manejamos efectivo para nada. Hay que reconocer que lo que estos tipos hicieron fue un saboteo a un gobierno democrático. Ellos pensaban que parte del acuerdo que habían hecho con Juan Manuel Santos y con la FARC era que tenían que ganar el poder. Yo le hablo al oído a las mujeres, a los hombres no me interesa, Jaime. Coders. Informe especial. Solo en CTX. Bienvenidos a Informe Especial de CTX. La palabra que podría interpretar lo que está pasando en Colombia es incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo por venir en nuestro país? Para conocer y para aclarar un poco esa incertidumbre, despejar las dudas y conocer la visión de lo que podría venir en Colombia en el futuro cercano y en el futuro inmediato, es decir, dentro de 2 años, pues hay que hablar con las personas que están y han estado cercanos a los círculos de decisión en Colombia. Vamos a conversar con una persona que estuvo cerca a la campaña de Álvaro Uribe y también, dicen las malas lenguas, le hablaba al oído al expresidente Iván Duque. Luigi Echeverry, bienvenido a Informe Especial de CTX. Un gusto, Jaime, un gusto también estar con todos los escuchas de CTX. Pues a ver, la verdad, yo manejé la campaña de Duque, las de Uribe, bueno, y me estuve también en la de Uribe del Senado, pero las de Uribe las manejó fue mi papá, y yo al entrar Duque al gobierno, me fui a la Junta de Ecopetrol y de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero realmente yo no estuve dentro del gobierno, y ese es el cuento de los periodistas, que yo le hablaba al oído a Duque, pero yo le hablo al oído a las mujeres, a los hombres no me interesa, Jaime. Bueno, pero voy a conversar por algo que recientemente dijo Iván Duque, se lo dijo al exalcalde de Pereira, Álvaro González, y le decía, es que la llegada de Petro al poder era algo inevitable. ¿Usted qué opina de ese tema? No, eso no era inevitable. O sea, eso se evitó en el 2018. Petro, cuando nosotros empezamos a competir con él, tenía casi el 60% de aprobación. Y es obviamente el reconocimiento, pero en aprobación. Y Petro era menos fuerte en el 22 que en el 18. Lo que pasa es que en el 18 no hubo campañas. No hubo ni candidatos ni campañas. Mira, hay una cosa muy, muy clara, y es algo que le tocó manejar un país muy complicado y en una época muy complicada. Entonces eso no es excusa para no decir que como sociedad y como grupos políticos no fuimos capaces de conservar la democracia, porque lo que tenemos hoy en día no es democracia. Y no nos preparamos políticamente para hacerlo, y no nos hemos ocupado todavía de un desgaste muy grande que tiene la política. Uno a veces se pregunta por qué, si ya la gente votó por unos progresistas que no son progresistas, van más allá de eso. Aquí está eso relacionado con el narcocomunismo. Pero si la gente ya votó en contra de lo tradicional que había antes, ¿por qué van a volver a votar por lo mismo? Entonces el país sí entra en un limbo, tú lo estás diciendo muy claro, es en una incertidumbre grandísima de qué va a pasar. Ninguno de nosotros tiene bola de cristal, pero el hecho es que sí hay un deterioro institucional muy grande que se viene surgiendo en los últimos tiempos, y que obviamente el gobierno que tenemos actualmente, el gobierno de Petro, es un gobierno que representa una alianza muy sui generis que solamente se ha dado en Colombia, que es el narcocomunismo.
yo diría que casi que un neo-estalinismo narcoterrorista en Colombia. Y esa alianza es una alianza muy peligrosa. Las democracias son frágiles, las democracias no son muy susceptibles de cambios, y las democracias tienen un rango de certeza endeble, diría yo. Si los conceptos de libertad, que es donde está la esencia de la democracia, se vulneran y se convierten en libertinaje o en totalitarismos que abusen de ellos, pues nos enfrentamos a unas democracias que se convierten en anarquías o en autocracias. Y el país nuestro, yo digo que por el efecto de la droga y por descuido de la sociedad de no hacer una política bien hecha, viene sufriendo de esos problemas. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Tengo una teoría y la comparto con usted para conocer su opinión, y es que Petro hizo campaña durante 4 años. Yo recuerdo que llegó Iván Duque a la presidencia y al mes ya estaban convocando paros, huelgas y demás, y todo ese proceso de anarquía, de caos, de vandalismo en las calles lo llevó al punto extremo del tal y famoso estallido social. Total, yo veo que Petro hizo 4 años de campaña a la presidencia, de manipulación, de promover el odio contra el uribismo, contra el Uribe y contra todo lo que significaba la institucionalidad. No sé usted qué opina al respecto. Sí, yo diría que más que campaña lo que hizo fue saboteo. Y un saboteo ilícito, porque realmente la elección del 2018 fue muy clara que se ganó con una diferencia sustancial y se ganó limpiamente. Y el sistema electoral colombiano hasta tanto, pues por lo menos era un sistema bastante protegido. En esa campaña nosotros sí vimos cosas que nos parecieron raras del lado de Petro, dineros raros y todo eso, pero se logró hacer yo creo que en la parte digital nosotros le salimos adelante, y había que contar también con que estaba Uribe en la primera consulta al mismo tiempo, y después estaba Uribe al lado del candidato también, que era candidato del Centro Democrático, que resultó electo presidente, que fue Duque. Pero la verdad es que hay que reconocer que lo que estos tipos hicieron fue un saboteo a un gobierno democrático y a que el país llegara a hacer unas reformas sociales que se necesitaban, que se empezaron a plantear y a modernizarse como Estado también. Y muchas de esas cosas se frustraron, primero por la pandemia, bueno, primero porque desde el momento en que Duque fue electo no lo quisieron reconocer. Ellos pensaban que parte del acuerdo que habían hecho con Juan Manuel Santos y con la FARC era que tenían que ganar el poder. Y resulta que eso no se puede acordar previamente. Pero pues sí, parece ser que esas son las aspiraciones que han tenido todos estos grupos que han querido tomarse el poder desde hace muchos años y que resultaron mezclados con todo el narcotráfico a lo largo de que ha sido la historia de los últimos 50 años del país. No me quiero salir de algo que usted mencionó, y es que durante esa campaña de 2018 observaron cosas extrañas en la campaña de Petro, dineros extraños o cosas así. ¿Quisiera ampliarme un poco lo que vieron en ese momento? Pues vimos que realmente a nosotros sí la autoridad electoral nos vigiló, y nosotros de hecho pedimos vigilancia a la campaña desde el principio. Tuvimos gente de todos los órganos de control conectados dentro de la misma campaña y con autorización para mirar absolutamente todo lo que quisieran, de manera que la campaña fuera totalmente transparente. Pero nosotros no nos explicamos muchas cosas
de dónde salía la plata que tenían y que ellos estaban gastando en el otro lado, y de dónde tenían las movilizaciones que tenían de gente. No sé, o sea, ahí hubo muchas cosas que sabíamos que se manejaban en efectivo cuando nosotros no manejamos efectivo para nada. Bueno, una pregunta que tengo que hacerle a todos mis invitados. ¿Usted cree que vamos a tener elecciones democráticas, libres y transparentes en 2026? Lo veo muy difícil porque yo veo que aquí se viene surtiendo un proceso que está como compuesto por 4 etapas, y es un proceso de arruinar las instituciones en el país. Yo creo que la primera parte era tomarse el poder, lo cual lograron en gran parte por hacerlo por la vía democrática, haciendo trampa sin hacer trampa, ¿me entiendes? Pero llegó una persona que representaba lo que era la subversión del país al poder, que eso no había pasado aquí nunca. Entonces ahí se concretan lo que ellos han llamado todas las fuerzas, las estrategias, las formas de lucha. Y esta era la lucha por la vía de participar dentro de las instituciones, infiltrar las instituciones y tener gente de la FARC y del M-19 metidas, bueno, y también de otras organizaciones sin duda, dentro de lo que es todo el aparato del Estado y la institucionalidad pública. Yo creo que lo segundo era montar su gente, pero eso lo disfrazaron haciendo un aterrizaje suave con unos ministros que la sociedad no se los refutara por comunistas, como el de Hacienda, como el de Salud. Como Cecilia López. Como la de Agricultura, exactamente. Su gran amiga. No, digamos que ay María, no hablemos de eso porque yo tengo los hijos de ella los conozco mucho y me parecen muy buenas personas y he trabajado con ellos, pero Cecilia es dificilita para que lo pongamos en esos términos. Sí, señor. Bueno, la tercera. Montaron su gente. Ajá. Y eso estaba visto, que los progresistas iban a acabar peleando con ellos, porque estos llegaron a robar y llegaron a hacer daños, como hicieron en Ecopetrol. De entrada, el ministro de Hacienda llegó a hacer daños en Ecopetrol, mandado desde allá. Vino con una historia de que el fracking no se podía hacer. Y vino con una historia de que había que cerrar los pozos petroleros que se descubrieron en el Caribe, que hubieran triplicado las reservas. Bueno, ahí está el gas, de todas maneras, para el futuro, pero hubieran triplicado las reservas de gas del país de entrada y sería un desarrollo que ya estuviera trayendo mucha inversión al país. Entonces montaron su gente y montaron mucha gente ex M-19, otros nuevo M-19, y básicamente instauraron una cleptocracia en el poder, que lo que ha venido es robando y tanqueándose, pero que trae una agenda de ejecutar un plan de destrucción institucional. Entonces, ¿hubo una elección fraudulenta? Sí. ¿Metieron la gente de ellos? Sí. ¿Reemplazaron los que utilizaron de idiotas útiles para arrancar el gobierno? También. Muy bien. Ahora que nos están planteando 4 cosas. Nos están planteando una constituyente. Primero, un gran acuerdo nacional, porque todo esto estaba de acuerdo con Juan Manuel Santos, que fue el que le abrió la puerta a toda esta gente para que entrara a la política. En ese acuerdo de Cuba, que el pueblo le dijo que no, y él, sin embargo, lo metió en el Parlamento de manera corrupta. Entonces, el acuerdo nacional, la constituyente, hablan de una ley de punto final, que es lo que viene trabajando Leiva con esos asesores españoles, Santiago, que fue el asesor de la FARC en Cuba y toda esa gente. Hablan de entonces que nos va a convertir en un narcoestado, porque si llegamos a eso, ya lo único que tienen que resolver es cómo se van a quedar en el poder. Entonces ellos, el caso de Venezuela en este momento nos muestra las cosas muy claras, porque en Venezuela se quedaron en el poder y disfrazan la democracia o sea, la anarquía, la autocracia la disfrazan de una pseudodemocracia que no existe. Y se toman el poder judicial, debilitan las Fuerzas Armadas, o si las tienen, las fortalecen, o las fortalecen con gente de ellos, que es un paso que puede pasar aquí en cualquier momento, que terminemos con los guerrilleros en las Fuerzas Armadas.
están trabajando en ese sentido. Esa idea la tienen. Ajá. Y por el otro lado, se toman el Parlamento porque tienen con qué comprarlo, como Claro. administradores que son. Ujú. Y viste que entraron fue a esas entidades del Estado donde no tienen que hacer licitación, sino que hacen contratación directa. Entonces ahí fue donde abrieron los huecos grandes y han hecho un daño terrible. Entonces eso es lo que yo creo que eso es como las etapas que llevan dentro de una estrategia. Al mismo tiempo, pues eso no lo ve un niño de kinder, pero obviamente han copado el espacio digital. Hoy en día los comunes pautan en televisión de una manera durísima. ¿De dónde viene esa plata? Pues imagínense. Y por el otro lado, pues tienen redes sociales muy copadas, porque pues, y lo manejan es con escándalos de ellos mismos y después los desmienten y nos ponen a todos a hablar de esos escándalos y de todos los problemas, con lo cual el factor de multiplicación de su presencia en redes sociales y en todo lo que es el espectro digital es mucho más grande. Y obviamente aquí en el país hay una apatía muy grande hacia la política y los políticos. Eso sube del 80-85%. Entonces, ese mercado es importante para las elecciones, pero no es importante el resto del tiempo, porque con ese otro 15% es con el que arman todo el problema y los líos. Entonces yo tengo una teoría que es muy triste, y es que si el país no está unido, o si se vuelve, o si está dividido o unido, pero con los mismos de siempre, esta gente puede ganar con una tercera parte. Porque si la economía se desmorona como se ha venido desmoronando, ellos tienen la posibilidad de que haya un final del 2024 muy difícil económicamente, un 2025 muy difícil económicamente. Ellos no saben ejecutar, pero entonces se queda una plata que sí se la van a poder gastar en crearle un mayor ingreso real ficticio a unos estratos 2 y 3, que es donde está el 70% de la población votante, que pueden quedar, digamos, en un limbo. Sí. Entonces, eso es complicado. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo que hay una dificultad muy grande, Jaime, porque yo no sé cómo puede haber, primero, una competencia democrática limpia, porque se sabe que ya hay dinero mal habidos, que vino plata de Venezuela, que el narcotráfico está con ellos, que ellos le están dando control territorial a todas las organizaciones criminales. Después a Bogotá lo tienen muy medio secuestrado con todo este tema de las violencias, y a las capitales también. Yo veo que ellos mantienen una amenaza de un terrorismo urbano para que nos dé miedo en todas las ciudades, de que si no hacemos las cosas como ellos quieran, puedan volver a lo del 2021, que para mí fue un laboratorio en el cual trataron de tomarse el poder, pero realmente era un laboratorio para ver cómo podían crear una conmoción y qué tanto daño le podían hacer a la economía del país. Sin embargo, el manejo de la pandemia fue tan bueno y el espíritu empresarial de este país así fue tan fuerte, y además la reforma que se hizo en el gobierno de Duque sirvió para mantener los empleos, cosa que no pasó ni en Europa ni en Estados Unidos, que el país pudo crecer a un 10.7% al cierre del 21 y se entregó con un parcial del 12.6% al cierre de junio del segundo trimestre del 2022, cuando se entregaron las cuentas del gobierno. En gran parte también porque en esa ecuación había una movilidad barata. ¿Y por qué había una movilidad barata? Porque Ecopetrol le estaba yendo muy bien, y se podía dar el lujo de devolverle plata de sus utilidades al gobierno para que al final del tiempo le repagara Ecopetrol, pero que también mantuviera un precio de la economía en unos niveles que le permitiera a la economía volver a ganar velocidad. Entonces yo creo que esos fueron los factores que nos hicieron crecer, pero uno se pregunta qué se hicieron esos 12 puntos del PIB y cómo fue que los gastaron y se los parrandearon en 2 años, o no fueron capaces de ejecutar la inversión, y por eso tal vez no ha habido una crisis mucho más marcada, porque tal vez han tenido con qué pagar el servicio de la deuda hasta cierto punto, pero yo no creo que tenga una capacidad de endeudamiento tan clara
un país ni todo un sector minero energético que es el que más jalonea, digamos que es la locomotora del PIB. Yo no veo cómo tenga manera de financiarse hoy en día porque la calificación de riesgo se elevó. Finalmente, no puedo desaprovecharlo a usted. Escuchaba a María Corina Machado decir, mire, tenemos 600 años de petróleo bajo la tierra, pero al petróleo le quedan 60 años a lo sumo porque hay una transición energética. Mientras tanto, Colombia tiene unas reservas petrolíferas, tiene unas reservas gasíferas enterradas y el gobierno no permite sacarlas, con un agravante, y es que ya dijeron que las reservas de gas se agotaron y que el gas en Colombia a los usuarios pues les va a subir la tarifa. ¿Cómo solucionar ese tema? Eso es una tristeza porque al hablar de transición energética, eso no es como apagar el switch de la luz o volverlo a prender. Esos son muchos años de trabajo. Y realmente Colombia iba manteniendo un promedio de 7 años y medio, 8 años de reservas ciertas, seguras, de sostenibilidad energética, en combinación de distintos elementos. Y Colombia iba a utilizar el gas, porque la gente tiene que entender que el petróleo sale con gas y con agua. Entonces hay recobro también en la salida del petróleo, hay producción de gas. Ese gas ya no se estaba quemando al aire, se estaba recuperando y reinvirtiendo. Ayudaba a hacer energía que ayudaba con el petróleo, pero también hay yacimientos de gas. Así como hay bolsas de líquido, hay bolsas de gas. Y en todo ese recobro y en toda esa segunda barrida iba a salir mucho gas. Y en el fracking también. Todos los pozos que llevan 100 y pico de años tienen un segundo layer más bajo que es donde se puede hacer el fracking. Entonces ese Magdalena Medio y pueden haber muchas otras cosas. Este todavía es un país que necesita más sísmica y más exploración. No vamos a tener las reservas de Venezuela, pero acuérdate que estamos cerquita de Venezuela. Entonces aquí puede haber mucho más gas, más gas y más petróleo del que nos imaginamos, sin que nos convertamos en una potencia. Pero lo importante es uno ser autosuficiente desde el punto de vista energético y que la soberanía y la sostenibilidad energética sigan vigentes. Eso es lo grave y eso ha sido un tema de Petro. Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso es una teoría rusa. Porque los rusos no quieren que los americanos y los chinos lo saquen de ese club de las grandes potencias. Y ellos tienen gas y alimentan el gas europeo. Y tienen muchísimo gas para el resto del mundo. Son los que más gas tienen, entiendo. Sí. Entonces, los rusos han sido enemigos del fracking de boca afuera. Vaya uno a saber si van a hacer fracking o no van a hacer fracking en Rusia. Entonces, cuando hablamos de transición energética, tenemos que poner como 20, 40, 60, tal vez 100 años. Tal vez hasta 150 años. Hasta que la tecnología nos dé combustibles sintéticos. Sepamos utilizar el sol mucho más eficientemente. Los vientos, las mareas y la misma energía que tiene la Tierra. Todos esos sistemas empiezan a funcionar. El hidrógeno también. Hay hidrógeno con gas y hidrógeno sin gas. Pero todo eso requiere una transformación, una adaptación tecnológica y poderlo llevar a una escala comercial. El mundo está apuntando hacia allá, entonces la transición energética es un tema que supera la expectativa de vida de Petro. Y la de todos nosotros. Estamos claros, ¿me entienden? Entonces, ¿para qué condenar? Y resulta que nosotros hicimos fracking en Ecopetrol en Estados Unidos y hoy en día es el pozo la explotación más importante que tiene Ecopetrol en todas partes, mucho más que las de Colombia, porque aquí se dejó de hacer el trabajo que se venía haciendo juiciosa y diligentemente, de conservar los niveles de energía que teníamos ahí, y se venía también haciendo un trabajo ambientalmente mucho más sostenible, y se había fusionado, pues digamos, se compró el 51.91% de ISA, con lo cual al grupo Ecopetrol se le añadían 8 mercados y al mismo tiempo un 25% de su EBITDA empezaba a ser de contratos a término fijo, que son los contratos de transferencia
y transmisión de energía. Entonces la empresa empezaba una transición energética mucho más fuerte y sí se iba a hacer, pero en el tiempo, no de una manera absoluta como llegó Petro y dijo, no, bajen el switch. Nos quedamos todos al oscuro desde el punto de vista energético para hacer un cine. ¿Por qué? Por capricho del señor. Pero esa es una teoría que han vendido los rusos, de que el fracking es malo, que es ambientalmente malo. Aquí el gobierno de Duque, a mí me parece que le faltó mucho en haber hecho el fracking de entrada, sin miedo. Pero hizo las cosas de una manera diligente, cuidadosa, y el Consejo de Estado aprobó unos pilotos de fracking, que estábamos a 15 días de empezarlos, cuando llegó el gobierno de Petro y ganó. Entonces mandaron a cerrar eso, mandaron a quitar. Se dejaron todas las constancias de que eso era un crimen para el país. Yo sigo pensando que lo sigue siendo y para la empresa también. Lo que nos dio mi Dios en esta región del mundo como país tropical y andino, más que nada es minerales, empezando por el agua y después empezando por todo lo que está debajo de la tierra. Y para que nosotros podamos tener una sociedad de conocimiento y un pueblo desarrollado en 30, 40, 50 años, tenemos que apelar a esos recursos naturales, gustenos o no. Claro que sí. Porque eso es lo que tenemos. Nosotros no tenemos la pampa argentina, y esto pues de una ministra de Agricultura que dice que va a preparar, no sé, millones de hectáreas y que van a hacer un montón de cosas. Ellos no saben lo difícil que es la agricultura en el trópico, ni lo complejo que es, ni lo incompetitivo que es en productos que no sean netamente tropicales como el banano, la caña de azúcar o el café en las laderas y el cacao y estas cosas. Pero son muy poquitos los productos. Nosotros no podemos competir en muchas frutas y hortalizas, no podemos competir en todo lo que es la agricultura mediterránea, ni en la subtropical. O sea, nosotros no podemos producir granos con la eficiencia que los puede producir el resto del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que producir para que la línea entre los egresos del Estado y los ingresos del Estado, ese vértice no se separe mucho más? Y entonces, por lo tanto, el déficit siempre sea financiable. Nosotros tenemos que seguir produciendo más. ¿Y qué es lo que nos va a dar eso? El sector minero energético. Es una falta de entendimiento de lo básico, pero por un tema ideológico. Yo creo que más que nada es por hacer el daño económico. Yo creo que ellos tienen muy claro que lo que hay que asumir es un país en la pobreza para poderlo controlar. Así lo hemos visto en donde ellos lamentablemente llegan al poder. Luigi Echeverry, muchísimas gracias por estos minutos para CTX. Muy interesantes sus apreciaciones y también hay pesimismo, noto pesimismo en cuanto en usted frente al futuro que se nos viene encima en los próximos años. Yo creo que sí, porque tenemos todavía una clase política muy responsable. Yo creo que el país tiene grandes profesionales y tiene las oportunidades más lindas que podría tener nación alguna en los próximos 50 años por la cantidad de agua, de microclimas, de biodiversidad, de posibilidades de turismo. Pero aquí, ¿para qué? ¿Turismo a dónde? Si aquí vienen a balazos entre todas las organizaciones criminales. Y eso de que la paz la van a crear y va a haber una paz total de un momento para otro, ya sabemos que es mentira. Llevan 50 años y se sabe que con el terrorismo no hay manera de negociar. Entonces, hasta que no se corrijan esas equivocaciones, no es que uno no sea optimista, sino que es muy realista de que esta cultura de la cocaína, del narcotráfico, ha vuelto casi que a tener, nosotros tenemos prácticamente un estado mafioso, donde la legalidad no es la que está prevaliendo, ni la justicia, ni se respeta tampoco la formación de riqueza y la adición de valor, sino que lo que estamos es destruyendo valor día a día, cuando este podría ser un lugar que por su ubicación geográfica y por su gente y por la pujanza de la gente y por todo eso, se podría convertir en una sociedad del conocimiento a una velocidad tan grande como ocurrió en Corea, en los tigres asiáticos o en Japón en su momento después de la reconstrucción, en los Emiratos Árabes. Y desafortunadamente nosotros tenemos una clase que ha controlado el poder, que hoy en día está enfrentada con un, entre comillas, progresismo, pero que está infestado de narcoterrorismo. Y hasta que las cosas no se corrijan, yo no veo la posibilidad de que podamos hacer utilización de la gran potencialidad que tenemos como nación. Entonces no es que sea pesimista, sino que veo que la gente que está manejando esto
está afectada y no encuentra una unidad de país y un criterio de cómo llevar el país a que pueda realizar todas las posibilidades que tiene. Muchísimas gracias entonces nuevamente, y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Informe Especial en CTX. Hasta pronto.